Hola, a continuación os presento la guía de estudio para el curso 3 de noviembre. Tenemos que contemplar el siguiente planteamiento, y es que a lo largo del curso 3 se introducen nuevos temas y en el apartado de práctico nos dirigimos a asentar y a consolidar los diferentes contenidos ya trabajados dentro de los niveles del comentario lingüístico y del comentario literario. En este sentido, según viene aquí recogido en la guía de estudio, seguiremos trabajando el nivel lexicosemántico, pragma discursivo, el nivel argumentativo, las tipologías discursivas en sus diferentes manifestaciones y paradigmas, el estudio también de los géneros, y ahora comentaré posteriormente cómo podemos relacionar el campo de estudio genérico con el campo de las tipologías textuales, habida cuenta de que coinciden en el núcleo esencial de la narratología y por lo tanto será necesario conocer las convenciones de este paradigma y de este modelo textual a la hora de establecer cualquier tipo de análisis dentro de secuencias narrativas, narrativo-descriptivas, etc. Ya sabéis que estas secuencias son muy importantes en el sentido de que pueden aparecer en la parte práctica con mucha facilidad. Tenemos aproximadamente una probabilidad de un 50% disputada con la parte de la poesía, y obviamente debemos atender como se merece a este nivel narrativo para fundamentar nuestro comentario lingüístico y nuestro comentario discursivo. Ya sabéis que cada texto responde a una serie de invariantes, de características. Estas características son las que nos van a dar la pauta en todo momento para fundamentar nuestros análisis. En un texto de carácter narrativo encontraremos toda una serie de elementos lingüísticos que se adscriben de manera directa a la tipología, al igual que sucede con el texto descriptivo, el texto argumentativo o el texto expositivo. Bien, como siempre vamos a comenzar dándole un repaso a los diferentes temas que aquí se incluyen y esclareceremos las diferentes interrelaciones y sinergias de estos temas con el resto de apartados del curso. El tema 7, las lenguas en España, formación y evolución, variedades dialectales, apunta directamente a un monográfico o a un conjunto teórico que se asienta sobre la base de la historia de la lengua y la dialectología. Aquí tenemos dos asignaturas de grado, nada más y nada menos, cuáles son la historia de la lengua y la dialectología, como he comentado. Sintetizar las características a nivel lingüístico y la evolución es una empresa bastante ambiciosa y bastante compleja. No oculta efectivamente su complejidad, pero tenemos que ofrecer en 2 horas un panorama completo de lo que ha sido la evolución del castellano al romance, mejor dicho, del romance al castellano, y lo que ha sido, en definitiva, todo el proceso, ofrecer también una estampa del proceso de evolución desde los orígenes lingüísticos peninsulares. Y así tenemos el sustrato lingüístico, también el abstrato lingüístico, como estas lenguas y estos dialectos han ido conformando la base lingüística que emergerá posteriormente en el romance, como, bueno, pues,
lengua que verdaderamente ha sido recibida gracias a la conquista y a la colonización de romano, pero que se verá influida en todo momento por estas lenguas anteriores prerrománicas, ¿no?, a lo largo de toda la evolución, tal y conforme aquí se manifiesta. Tenemos, por lo tanto, la etapa prerromana, con la influencia visigoda de todos los pueblos anteriores a la romanización, y posteriormente la preponderancia del latín como lengua base, lengua patrimonial, de la que emergerá directamente el conjunto dialectológico posterior del castellano, el leonés, el asturianés, etc. Por lo tanto, hemos de trazar un panorama en este sentido desde los orígenes mismos de la conformación lingüística peninsular. Posteriormente, en el plano de la dialectología, llevaremos a cabo una cala significativa en todo este conjunto de dialectos históricos y el conjunto también de la evolución de estos dialectos, tanto meridionales como los dialectos históricos medievales, con su correspondiente apartado geográfico, etc. Interrelación de este tema con la parte práctica, obviamente todo lo que hayamos ido aprendiendo del nivel lingüístico filológico, o mejor dicho, los conceptos fundamentales, podrán encontrar acomodo en el desarrollo del tema que estamos comentando en estos momentos, ¿no? Tened en cuenta que aquí lo que se plantea es un conjunto filológico de evolución desde el latín fundamentalmente a la lengua romance, ¿no?, en sus múltiples variantes. Por lo tanto, lo que hayamos ido estudiando en torno al vocalismo, a la evolución del vocalismo, a los fenómenos de palatización, a las inestabilidades vocálicas, al vocalismo, vuelvo a decir, átono y tónico, a las caracterizaciones de los grupos consonánticos y a los fenómenos fundamentalmente de adaptación lingüística, serán de aplicación directa en la primera parte del tema que os estoy comentando. Las lenguas en España, formación y evolución, justamente hasta aquí. A partir de este momento ya deberemos introducir un nuevo apartado. Precisamente, en el conjunto de la variedad dialectal podremos aplicar un conjunto o un elenco de epígrafes y de interrelaciones con el tema 8, porque versa sobre el bilingüismo y la diglosia. Este primer apartado, más teórico, apunta directamente, bueno, pues a la definición del fenómeno, a la caracterización de la convivencia de diferentes lenguas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí será necesario establecer este campo de desarrollo en torno a la definición del fenómeno del bilingüismo, la diglosia, o las lenguas en contacto, diferentes lenguas en contacto, y el asunto de la normalización lingüística también dentro de esta variedad peninsular lingüística, ¿vale? Es importante que tengamos presente la idea de que el sintagma nominal se sitúa dentro del plano del estudio de las categorías primarias y el rango primario de predicación de Jespersen, la sustancia de la expresión. Es importante para el comentario lingüístico, habida cuenta de que nosotros dentro de este análisis deberemos centrar nuestra atención en un momento determinado en el sintagma nominal y posteriormente también es necesario contemplar la idea de que toda la morfología de carácter nominal se encuentra sintetizada dentro de este tema, es decir, un tema que ya ha aparecido en alguna ocasión y que revela su aplicación directa al práctico en algunas convocatorias de oposiciones como la de Aragón del 2014
en la que se preguntaba sobre el análisis del sintagma nominal en un texto determinado de carácter no literario. Por lo tanto, el estudio del tema, sintagma nominal, es fundamental para complementar el análisis lingüístico. Si nosotros hemos estudiado dentro del nivel morfológico las categorías gramaticales que conforman el sintagma nominal, como puedan ser los determinantes, determinativos, sustantivos, los adjetivos, etcétera, pues podremos desarrollar obviamente el tema en base a una visión enriquecida de este planteamiento. Aquí tenemos determinantes, clases y usos, el sustantivo, morfemas de género y número, el adjetivo, clases y usos, y por lo tanto ahí ya se nos ha formado el grupo nominal, la construcción completa, habida cuenta de que nos encontramos ante pues un desarrollo de tipo endocéntrico, ¿no? Normalmente, como pueda ser, pues determinante, núcleo y complemento de ese núcleo, de ese nombre, en la categoría, en la coda sintagmática. Entonces, esto es importante también tenerlo presente. Complementa el comentario lingüístico y nos ayudará a focalizar el análisis en esta categoría que aquí se nos ofrece. Sobre la coherencia textual, que ya venimos hablando en el nivel práctico del curso 2, aquí deberemos seguir trabajando al mismo nivel en aplicación directa al análisis práctico. Y es que si hemos estudiado el tema, los tipos de coherencia, las caracterizaciones informativas, la distribución y la construcción tipológica de esta categoría, podremos llegar a aplicar los conceptos aquí estudiados al análisis de la coherencia textual. Complementaremos siempre el panorama del tema con el estudio, obviamente, de la pragmática discursiva aquí presente, y que obviamente nos va a ayudar a impulsar esta tipología de análisis, según el guión que viene establecido y también siguiendo las pautas de ese guión recogidas en el vídeo de desarrollo que aquí ya tenéis. Bien, sobre el otro tema, el texto narrativo, vuelvo sobre la idea de que realmente si estudiamos el texto narrativo tendrá una parte caracterizadora de tipo lingüístico y luego otra parte que se inserta dentro del núcleo fundamental de la tipología narrativa relacionable, todo ello con el género narrativo y con lo que hemos estado viendo ya alrededor del género, el tema fundamentalmente el tema 37, que aquí se ofrecen los géneros narrativos. Si hemos estudiado este tema, podremos desarrollar la segunda parte del tema 27, sin lugar a dudas, puesto que tiene una parte lingüística, una parte, por así decirlo, perteneciente al paradigma textual y otra parte que se sitúa de manera directa dentro del planteamiento genérico que aquí se ofrece. En este sentido, prepararemos el texto narrativo siguiendo este planteamiento en cuanto a las estructuras del texto narrativo y a las características de la narración. En esto coincide con el tema que os acabo de mostrar, el tema 37. Es importante hacerlo así. Luego, el tema del 27 del texto descriptivo nos servirá como base para ciertos análisis de tipo descriptivo que aquí ya tenemos, que obviamente debemos repasar según el planteamiento de la ficha de seguimiento. En las tipologías textuales y discursivas vamos a encontrar directamente
el análisis de un texto desde la perspectiva narrativa y de otro texto desde la otra perspectiva del texto descriptivo. Por lo tanto, deberemos ser capaces de aplicar las caracterizaciones de los modelos y de las tipologías textuales al conocimiento del texto descriptivo. Significa que si yo he estudiado el tema en sí, podré aplicar los conceptos aquí estudiados al análisis del práctico. Y una vez que llegue al práctico y enriquezca ese conocimiento con los documentos que en ese nivel se encuentran, podré complementar a sí mismo el tema. Al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. De igual manera enfocaremos el estudio de la Celestina, tema también muy importante dentro del bloque de literatura, puesto que bueno, pues, contamos con la posibilidad, o debemos contemplar la posibilidad de que aparezcan textos de esta obra. En el nivel literario, dentro de la Celestina, vamos a documentar un conjunto de monográfico de estudio en torno a la Celestina. Y nosotros así podremos llegar a comprender que el tema 46 es un tema muy importante en cuanto al desarrollo, porque nos ayudará en la parte del comentario literario, histórico-literario, aplicable a una manifestación textual de la Celestina, incluso en desarrollos intertextuales. Al igual que hemos fundamentado en el anterior apartado, el texto descriptivo, aquí tenéis un nivel entero, con incluso una guía que os conducirá en la prospección y el estudio y el análisis de una obra fundamental, junto a algún análisis literario e histórico-literario que os he dejado y que podéis revisar. El texto, fundamentalmente de carácter narrativo, vuelvo a decir, es muy importante, y aplicaremos a partir de este momento las características genéricas y estructurales de este texto a nuestros análisis. Por lo tanto, el proceso de formación continua aquí se ha de potenciar siempre y se ha de trabajar bajo la idea de un conjunto. Al final todo está relacionado con todo y al llegar al final de a la conclusión de la preparación deberéis contemplar precisamente la posibilidad de abarcar todos los campos y de dominar todos los campos y realmente de haber interiorizado y de haber fraguado en vuestro interior la idea y el sentimiento de que todo está al servicio de todo. Por lo tanto, ya veréis cómo esto va a ser así y se podrá llevar fácilmente a la práctica. En el nivel literario hay que tener en cuenta dos factores. El primero de ellos es que seguimos trabajando la literatura del siglo XV en lo esencial. En lo esencial, y digo en lo esencial, en lo más importante de cara a la parte práctica de la oposición. Textos que ya han aparecido en oposiciones y que pueden volver a aparecer, y por lo tanto deberemos complementar este nivel. Y en el nivel literario ya introduciremos un nivel fundamental de su buen estudio durante los cursos o a lo largo de los cursos 3 y 4. Dependerá el trabajar de manera acertada o de manera menos acertada todo el conjunto literario de nada más y nada menos el siglo XVI. La modernidad literaria, primer siglo de oro, como quería don Ramón Menéndez Pidal, y el conjunto textual que aquí se ofrece abundantísimo, el Renacimiento literario. Aquí vais a encontrar estos documentos que se trabajarán de manera secuencial a lo largo de este curso 3 y del curso 4, junto con nuevas incorporaciones, obviamente, de cara a propulsar y a establecer un estudio exhaustivo y profundo de la literatura del siglo XVI, modernidad literaria, humanismo renacentista y verdadera
época de oro de nuestras letras, el primer siglo de oro, que nos ayudará, obviamente, a identificar el sustrato humanístico que subyace en textos posteriores, en el siglo XVII. Todos los referentes del humanismo renacentista volverán a aparecer en el siglo XVII bajo un nuevo tratamiento y una nueva estética. Pero ya esta identificación nos ayudará a trabajar una literatura tan importante como la del siglo XVII, el siglo barroco, el segundo siglo de oro, toda la literatura del periodo áureo. En el comentario literario vamos a encontrar los documentos de análisis que ya tenéis, con los que contáis y que tenéis que seguir potenciando, y en el resto de análisis encontraréis los documentos que venimos trabajando de la parte del comentario lingüístico. Ya sabéis que es muy importante de cara a lo literario, a la datación, a la fechación, de cara a lo lingüístico, este nivel, el nivel fonético-fonológico que arrancó en el curso 1, los niveles morfológico y sintáctico que debemos dominar para el comentario lingüístico y para cuestiones concretas, el nivel léxico-semántico que hemos estado trabajando en textos coloquiales, el nivel pragmático, aplicable a textos literarios, la pragmática discursiva, adecuación, coherencia y cohesión, y el texto argumentativo en la revisión de los documentos fundamentales que aquí se ofrecen. Y es que estos documentos fundamentalmente van a ser el texto argumentativo de Stellans, la argumentación lingüística y el capítulo también de la argumentación dentro de la obra de Bassols, que os voy a mostrar a continuación en el apartado de las tipologías lingüísticas. Vais a encontrar precisamente la biblioteca de las tipologías textuales y discursivas que bueno, pues os ayudará a centraros en obras como pues la de Margarida de Bassols, Matorrent, modelos textuales, en la que dedican un apartado de estudio al texto argumentativo que debemos leer, como ya os he comentado en alguna clase. Por lo tanto, trabajamos de manera secuencial esta tipología textual tan importante, habida cuenta de que bueno, pues en la parte práctica puede aparecer un texto argumentativo con una probabilidad bastante alta. Seguiremos trabajando todos los documentos que aquí se encuentran desde la perspectiva retórica y de la teoría de la argumentación. Os he dejado vídeos, contáis con documentos extraídos de ese nivel. El nivel argumentativo también cuenta con un guión de desarrollo, con ejemplos y modelos ya trabajados dentro de las clases, etc. Posteriormente os encontraréis con las prácticas de los niveles, fundamentalmente el nivel literario que aquí se desarrolla y que os va a ayudar a continuar el trabajo de los niveles. Antología literaria. Ahora os comentaré el arte y literatura. Tenemos que continuar con el planteamiento de la lectura del siglo XV en los sonetos fechos a Litelo y Comodo, las claves literarias de la Celestina, y es fundamental que leáis este florilegio de textos para que entendáis o empecéis a entender todo este conjunto textual del humanismo renacentista. Eso sí que es fundamental. Vais a leer pasajes independientes dentro de la gramática de Nebrija, el diálogo de la lengua, y aquí os he dejado ya la antología que posteriormente aparecerá en el Renacimiento, que es fundamental que empecéis ya a leer, identificando los rasgos del humanismo renacentista que vamos a estudiar dentro de esta antología. En el apartado de didáctica continuamos con el estudio de los diferentes apartados de la programación didáctica, con las clases aquí presentes y los documentos y plantillas que iremos manejando a lo largo de esta secuenciación del bloque 2 de la didáctica. Ya tenemos que ir pensando en avanzar en la programación didáctica, ya veremos cómo tendremos que seguir la legislación, la lectura
de contenidos, criterios, estándares, etcétera, cómo lo vamos a ir insertando dentro de la programación didáctica y qué sentido tienen de cara a la defensa. Como siempre, dentro del apartado de los simulacros de las comunidades autónomas tendremos que atender a este planteamiento de la ficha de seguimiento, como así viene siendo, ya lo estuvimos viendo en el curso 2, en el apartado de tareas, vais a encontrar este desarrollo y por lo tanto esto es importante que entendáis que aquí dentro del documento tarea del curso 3 vais a encontrar el propósito de las cuestiones concretas. Siempre fundamentamos las prácticas mensuales con ejercicios basados en la resolución de cuestiones concretas y posteriormente la realización del simulacro comunitario, el que ha venido dándose hasta el momento. ¿Significa que sea el mismo en todos los casos? No, puede cambiar de una convocatoria para otra. En ese sentido, insisto habitualmente en la idea de que realmente debemos contemplar la posibilidad de preparar todos los planos, todos los niveles, ir al 100%, para que si se produce un cambio nunca nos pille de susto y podamos llevarlo todo bien atado. Esa es la recomendación fundamental y la idea fundamental que siempre debemos manejar. Pero sí que es útil en un momento dado seguir el planteamiento que ha venido siendo. Vuelvo a decir, no tiene por qué ser el mismo. Si nosotros nos atenemos a ese planteamiento, llegaremos a dominar, por un lado, un bloque fundamental como es el de las cuestiones concretas y análisis, y otro bloque dentro del simulacro práctico de la comunidad autónoma. Por lo tanto, cubrimos todas las posibilidades y no dejamos nada a la suerte. Esta es la guía de estudio de este curso, centrado en el repaso de los niveles anteriores. Nos introduce un panorama de nuevos niveles, que ya tenemos bastante con lo que venimos trabajando y debemos seguir trabajando y consolidando todo este conjunto de carácter lingüístico y literario. Y la novedad aquí se encuentra obviamente en el conjunto literario tan importante y las tipologías narrativas, descriptivas, la coherencia textual, el análisis gramatical del sintagma nominal y toda la interrelación que se establece con la parte del práctico. Como os he comentado, en el apartado de arte y literatura vais a encontrar una serie de documentos de plano artístico. Tenéis que concebir ya a partir de este momento la importancia del arte como conjunto estético, semiótico y su interrelación con la literatura, que lo iremos trabajando con muestras textuales y con evidencias de esta semiosis y de esta continua direccionalidad en el trasvase de pues fuentes estéticas desde el arte a la literatura, con el conjunto de conferencias que aquí se dejan y que yo recomiendo que se escuchen. En primer lugar, esta, que es fundamental, y en segundo lugar, esta. Y si se quiere, esta, pero estas dos son fundamentales. Conferencia de Rafael Lapesa en la Fundación Juan March, que nos ayudarán a entender el conjunto genérico de los siglos de oro. Una aplicación directa al siglo XVI y al siglo XVII, sin lugar a dudas. Bien, pues este es el curso 3. Tenéis que seguir trabajando de manera intensiva todo este conjunto. Voy a dejar de igual manera el calendario, ¿no?, dentro del aula virtual. Calendario de noviembre quedará instalado con toda
evolución y con toda la planificación del mes para, bueno, pues ir ya preparando el terreno para la preparación de diciembre de los siglos de oro, del primer siglo de oro, siglo XVI y siglo XVII, ya en enero, con fuerzas, puesto que son 2 siglos decisivos, fundamentales en el estudio de la oposición, en la parte práctica. Y también dentro del desarrollo del tema, como no. Bien, pues un saludo y mucho ánimo, como siempre, y mucha fuerza en la preparación.